Comienza el mes de abril, el mes del niño. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué dicen los candidatos que hay para los niños? ¿Ya ha escuchado a alguien en eso? No, ¿verdad? Bueno, pues para hablar del tema de los derechos de las niñas y los niños o de las infancias, que incluye ambos, está ya aquí con nosotros nuestra colaboradora, invitada especial, amiga también, Olga Valerio Torres, con quien vamos a hablar justo de este interesante tema que urge la atención de toda la sociedad. Así es que, mi querida Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí ya muy contentos de estar con todos ustedes en segunda semana de vacaciones para muchos. Y con un poquito de tos. Fíjate que después del COVID ya nada es igual, ¿no? Sí, ¿verdad? De repente. Así es, y bueno, tú tienes esa circunstancia, pero otros, ¿qué fue lo que pasó con esta vacuna, verdad? Ya sea que dicen que por la vacuna, dicen que por la enfermedad, y bueno, ya todos tenemos sospechas de que algo hubo en esa situación de la pandemia. Pero bueno, el tema son los niños, Olga, los niños dicen el futuro, los niños son lo mejor que puede tener una sociedad. Así es que cuéntanos qué pasa, primero qué está pasando, de manera general, cómo observas la situación y luego qué es lo que debería pasar para que los derechos de los niños estén garantizados. Fíjate que el 30 de abril tiene... Bueno, en México, ¿no? Porque en los otros países el Día del Niño se celebra en otros momentos. Pero en México, el 30 de abril, digamos que se instituyó para hacer la celebración del Día del Niño, aunque por recomendación de la ONU se conmemora, es decir, se reflexiona sobre los derechos de los niños, y tiene un origen triste. ¿Por qué? Porque se puso esta fecha para atender a los niños que estaban desahuciados, desalojados, huérfanos, después de la Primera Guerra Mundial. O sea, eran tantos niños que estaban en esa situación que se dijo, vamos a poner un día para hablar sobre la infancia. Entonces empezó así en Europa y después pues empezaron a hacer datos y dijeron, es que este problema no es solo por la guerra, ¿no? Es por otras cosas también. Sí. Entonces la ONU hizo la recomendación de que todos los países tuvieran un día para celebrar el Día del Niño y todo ese mes para conmemorar respecto de lo que hay que reflexionar en torno a los derechos humanos de los niños, ¿no? Entonces, si lo vemos como otras situaciones similares, es un asunto de violencia la que genera que exista ese día, ¿no? O sea, el 30 de abril sí lo celebramos, pero todo el mes de abril en México, por recomendación de la ONU, tenemos que reflexionar sobre este tema. Sin duda ninguna, y buen apunte el que nos da. Si no hubiera ocurrido eso que está pasando en el mundo, quién sabe hasta cuándo hubiéramos visualizado a los niños, ¿no? No hay mucha literatura sobre, por ejemplo, los niños aquí en México en la Revolución, qué pasaba con los niños durante otras épocas, la época prehispánica. Hay poca información, como que está descuidado este sector. Ahora, Olga, lo importante, ¿quién está en México haciendo algo por esto y quién debería de hacerlo más? Bueno, se supone que es el Estado el que tiene que garantizar que esos derechos de verdad se cumplan, ¿no? Se supone que el Estado tendría que vigilar porque cada uno de los derechos de los niños y de las niñas sea atendido. Sin embargo, lo que nos dicen las cifras es todo lo contrario. Estamos viendo precisamente el asunto muy desafortunado de la niña Camila, que en el pueblo de Taxco Guerrero, pues fue asesinada, y todas las consecuencias que vimos después de eso, sí, ¿no? Claro, ¿no? El linchamiento, etcétera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un poco creo que
o un mucho, ¿no? Es este asunto de la no atención preventiva en algún punto de esta situación. El Estado debió garantizar que se previnieran algunas cosas. O sea, el linchamiento no tendría que haber pasado. Porque tampoco el secuestro de la niña debió haber pasado. Tampoco el secuestro de la niña, por supuesto, menos el asesinato de la niña. Ninguna de estas cosas pudieron ser a lo mejor previstas, pero sí pudo el Estado garantizar desde el momento en que la familia de la niña va al lugar y dice: mi hija se perdió, sé que entró a esta casa, los vecinos nos dicen que sí entraron, y poco después aquí están los videos donde se ve que la niña entra, entonces ahí está, pero dicen ellos que nunca entró. Creo que desde ese momento se tenía que haber trabajado el tema como un asunto de alta importancia, y no fue así. No. Basta y sobra con ver las declaraciones del secretario de seguridad, gracias, que dice, fue un asunto de la mamá. Es decir, este tema de ver como un asunto muy particular, un tema que más bien es de interés común, es el asunto que provocó después todas estas cuestiones, ¿no? En las que el hartazgo de la población dice: a ver, ya no más, ¿no? Basta ver las cifras, por ejemplo, en el Sol de Acapulco. Ayer que me puse a ver estas cifras y las posturas ideológicas de varios autores, bueno, vamos a ver qué dicen las cifras, ¿no? En el Sol de Acapulco dice que el incremento de los feminicidios en el estado va en aumento. Esto entonces tendría que poner una alerta de género, que no existe como tal, ¿no? Entonces, como no está la alerta de género, esto va como en caída. Si el Estado no decreta una alerta de género, entonces los comités que se tienen que encargar de atender los asuntos como un asunto de género tampoco están capacitados para hacerlo. Entonces, de ahí está la respuesta de él, muy desafortunada, ¿no? Claro. Del secretario de Seguridad, que dice que la mamá debió haber cuidado más a la niña, cuando dices, a ver, no, creo que le urge capacitación en ese sentido, ¿no? Pero no es cuestión como de personalizar, sino como de ver a nivel macro qué está pasando con el Estado, que no da los recursos suficientes como para que las personas que se encargan de hacer que esto sea cierto puedan trabajar correctamente, ¿no? Entonces, las cifras son muy interesantes, los datos de los investigadores son muy interesantes en este sentido, porque nos hablan de que en México debería haber alerta de género en muchos estados de la República. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones que nos hace, encontré por aquí un dato muy interesante del marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género, también denominado feminicidio. Así lo encuentra usted en internet. Es un documento de la ONU, de varias organizaciones, ¿no? Que dice cómo se deberían de atender. ¿Esas son las cifras? No. Estas son cifras, sí, estas son cifras que tenemos y que arrojan las mismas secretarías de seguridad de los estados de la República Mexicana. Correcto. ¿No? Entonces, fíjate dónde estamos ahí en ese asunto, ¿no? Las cifras son actuales, de enero a diciembre del 2023. Digo, no tenemos las del 2024 porque no ha terminado el año, ¿no? Claro. Pero primer trimestre apenas, y ayer. Exacto. Fíjate, Morelos está en el 6º lugar de feminicidios a nivel nacional. Y si revisamos las cifras, Guerrero está en el número 22. Uh-huh. O sea, no es de los estados más altos en feminicidios. Supongo que por eso es que la alerta de género no se ha determinado, porque se le da prioridad a los 12 primeros estados de la República. Claro. ¿No? Sí. Pero es un error.
Creo que ese es un error. Creo que el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas y los niños tendría que ser per se un tema de alerta de género, independientemente de si en tu estado es alto o bajas las cifras, ¿ves? Uh-huh. Lo que pasa es que el gobierno se rige por las cifras para decir cuánto dinero pongo aquí, cuánto dinero pongo allá. Sin embargo, tendría que haber una recomposición de este asunto y tratar estos temas que tienen que ver con niños y niñas inmediatamente como una situación de género. Es decir, si así fuera, las autoridades hubieran dado más celeridad a este asunto, porque lo que la familia de Camila dice es que las autoridades les decían, todavía no se libera la orden de aprehensión. Imagínate. Todavía no se libera la orden de cateo, ¿no? Cuando es un asunto en el que las horas son prioritarias para poder salvar, si se puede, la vida de la menor, ¿no? Así es. Entonces te das cuenta cómo el Estado que debería garantizar estas situaciones no lo hace. Ahora, las cifras que tenemos más adelante son todavía más elocuentes, fíjate. En estas cifras, el Estado de Morelos, si tú te das cuenta, ya no es el sexto. Este es por cada 100,000 habitantes, ya no por qué lugar ocupas en la República, sino por cada 100,000 habitantes, Morelos ocupa el segundo lugar de feminicidios en el país. Dramático. Siendo una comunidad tan pequeña, bueno, pues Morelos está en el segundo lugar. Y a Guerrero le pasa algo diferente. Guerrero se va hasta el 26, después de haber estado en el 22, se va hasta el 26. Quiero pensar, deduzco que precisamente, mira, ahí están las barras en morado, son en las que debe haber alerta de género o hay alerta de género. Las que están en lila están todavía en una situación media. Y las que están en color casi gris, que es donde está Guerrero, son lugares donde casi no hay. Entonces entiendo que la preparación a los equipos de seguridad municipal o estatal simplemente no hay, o sea, no hay atención en cuanto a eso. Entonces, es un error. Creo que cualquier situación que se denuncie en contra de una mujer o de una niña, independientemente de estas cifras, tendría que ser atendida con un tratamiento de alerta de género para darle celeridad a los temas de cómo se atienden estas cosas, ¿no? O sea, que se deje de ver como, ay, la señora no cuidó a su hija, o sea, que además... Absurdo, ridículo, ¿no? Sí, que además, bueno, ya le dieron chance de disculparse en un noticiero, ¿no? Al señor, yo no escuché ninguna disculpa, más bien la escuché del lado del locutor, así como, ¿usted quiere disculparse? Ajá, dices, bueno, ese es el tratamiento que se le da al tema, ¿no? Desafortunadamente ocurre en casi todas las situaciones en las que una chiquita, por ejemplo, dice, vio todo lo del 8 de marzo y dijo, ay, pues es que mi tío sí me violenta, ¿no? Mi papá, mi hermano, etcétera, ¿no? Y entonces denuncia y llega al Ministerio Público o a la Fiscalía y le dicen, ¿pero estás segura? ¿Pero sí va a terminar la demanda? O he visto asuntos así en los que le dicen, bueno, tiene que traer su credencial de elector, su acta de nacimiento, y la persona dice, a ver, ¿qué parte no entiende de, me salí de la casa con lo que tenía y no puedo regresar a la casa porque ahí está el agresor? Y le contestan, pues es que hasta que no nos traiga eso no podemos darle seguimiento a la denuncia. Entonces, si te das cuenta, no hay un tratamiento de alerta de género independientemente de las cifras. Ahora, entiendo que es tema de números, ¿no? Sí. Entiendo que el Estado dice, la Federación dice, a ver, en los estados donde hay más, tenemos que darle, sí, pero en los otros también. Todos. ¿No? Es decir, basta y sobra con que una persona haga una denuncia como para que se le dé la atención suficiente para evitar más problemas como el que desafortunadamente vimos con Camila y para que se dé esta situación de el linchamiento posterior, ¿no? En el que, pues,
en realidad nadie sabe más que Camila, supongo, y ya no nos lo puede decir. ¿Quién fue, cómo fue, cuándo fue, cómo fue? Ahorita ya lo que va a haber es una cacería de brujas en relación con este asunto para calmarlo, pero ¿qué pasó en realidad? Ya no se va a poder saber, porque hubo un linchamiento, ¿no? Entonces, fíjate que en esta situación me di a la tarea de buscar también datos sobre este asunto y encontré un informe nacional sobre linchamientos en el territorio nacional, que es un documento de la CNDH del 2019, en el que dice que, contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, el linchamiento no se da por usos y costumbres, porque de repente decimos, es que en ese pueblo se hace así, por ejemplo en Sosocotla, ¿no? También pasa mucho esto de los linchamientos. Son usos y costumbres, y los investigadores dicen no. Hay muchos otros factores que inciden en esto. Tal vez en estas comunidades, como hay más cohesión social, es decir, la gente sí se conoce, la gente sí se habla, la gente sí se identifica, no como en comunidades donde casi todos somos foráneos y difícilmente nos conocemos, ¿no? En estas comunidades no, pero entonces no son los usos y costumbres, sino que coincide este asunto de que dice la CNDH con lo que reportan algunos otros investigadores, de que el linchamiento es complejo en su existencia, de tal manera que no se trata, como tradicionalmente se piensa, de un acto que se encuentre vinculado con prácticas sociales definidas en territorios, como lo que conocemos como usos y costumbres, sino que se trata de otras formas alternativas de justicia que tienen que ver con el hartazgo social, con que sabemos que tradicionalmente pasa mucho tiempo hasta que agarren a alguien, y luego si lo agarran y le dan un año o lo dejan en libertad. Así es. Entonces la gente se harta de esta situación y dice, a ver, pues como la ley no va a hacer nada, pues vamos y tomamos a los que nosotros creemos culpables, que el asunto aquí es que no hay un juicio, ¿no? Es correcto. No hay algo legal que haga que esto sea justo. Por supuesto, tampoco es justo lo que pasó con Camila, pero el tema no son las personas, sino un Estado omiso, un Estado patriarcal tradicionalmente y omiso, que ve el asunto como un tema particular. La señora no cuidó a su hija, que es revictimizar. Pero más que allá de eso, Olga, evidencia la incultura de nuestras autoridades, demuestra la falta de profesionalismo, de preparación. Imagínate, estamos hablando de un funcionario del estado de Guerrero, pero aquí nos lo encontramos también, o vas a otro estado y pasa lo mismo, o sea. ¿Pero quién lo puso ahí? Es que está generalizado, ¿no? el tema. Lo puso el Estado. Está generalizado, sí, claro. El problema es que el Estado el asunto lo pone y luego no lo capacita, ¿no? Entonces, ese es el problema. Que hay dinero o lo puso porque creyó que estaba capacitado, y cuando enfrenta una situación diferente no sabe. Pero ¿estás de acuerdo en que no podemos decir, yo creo que está capacitado? O sea, yo como Estado tendría que saber que se sí supone está que aplicaron exámenes. Y si no, supone. Te capacito, ¿no? Entonces, en este sentido, Raúl Rodríguez Guiñén y Norma Ilse Veloz Ávila, investigadores de la UAM precisamente, tienen un documentito que ustedes pueden leer que se llama Acerca de los linchamientos y el vigilantismo, reflexiones sobre la violencia en México, que abona a lo que te estoy diciendo. No son usos y costumbres nada más, son muchos factores, claro, pero el más importante es el hartazgo social de que el Estado siga siendo omiso ante estas situaciones por las que debería atender. De ahí entonces que se entienda perfectamente todos estos movimientos, ¿no? Sociales del 8 de marzo, que vemos el 8 de marzo, que vemos en noviembre también, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque estamos viendo que en la práctica una cosa es los derechos de los niños, que ellos tienen derecho a una vida digna, bueno, y en el caso de Camila simplemente no hubo ningún trato digno para esta pequeñita, pero después cuando la familia acude a donde se supone
que lo van a ayudar, resulta que el mismo encargado piensa, regaña a la señora, ¿no? No cuidó a su hija, ¿no? Regaña a la señora en lugar de investigar, de hacer su trabajo. Un caso penoso, bochornoso, pero muy común, porque también aquí en el estado de Morelos, que te dicen, ¿no? También vas a presentar una denuncia y, ay, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Por qué no la cuidó? O sea, pasa porque yo creo que hay una incultura terrible en toda la sociedad, particularmente. Una falta de capacitación por parte del Estado que debería darlo para que estas cosas no pasaran, pero obviamente no va a pasar porque el Estado sigue siendo patriarcal. De los 10 pesos que tenemos, 6 pesos son para el ejército, que no va a resolver estos asuntos, que no estamos pidiendo que resuelva estos asuntos. Y ni digas, porque en una de esas lo ponen, ¿eh? Sí, porque el ejército lo resuelve de otra manera, ¿no? Así es. Entonces, no va por ahí. Pero lo que voy es que si 6 pesos de cada 10 son destinados para eso, 1 peso para salud, 1 peso para educación, o sea, te das cuenta de cómo está repartido el dinero. Así es. Y dices, sigue siendo un Estado patriarcal, omiso y violento, el que sigue dictando las leyes, y mientras siga siendo así, este asunto tristemente se va a seguir repitiendo. Por eso creo que es muy importante que todos, desde el lugar en el que estemos, sigamos exigiendo por los derechos de las infancias y sigamos exigiendo porque las leyes, algunas se deroguen definitivamente y otras se puedan modificar a favor de los más necesitados y de los menos favorecidos, que son en este caso del que estamos hablando, pues las infancias. Exactamente, y para no quedarnos con esa sensación de impotencia y de frustración por cómo se está tratando a nuestros niños, regálanos, Olga, algunos de esos derechos a los que los niños deben tener en toda sociedad y que no se los debemos escatimar, los debemos procurar. Como dicen ahora, no, los niños van primero, la infancia primerito, el mejor bien para el niño antes que del adulto, y la verdad es que no se ve, pero debemos tener esa esperanza y decir que los niños tienen derecho a una vida digna, a la salud. De hecho, primero tienen derecho a un nombre, ¿no? Tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a la comida, tienen derecho a ser tratados con amor, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a no trabajar, a no tener que estar trabajando cuando son muy pequeñitos, tienen derecho a tener una identidad. Son, diríamos, básicamente los derechos que tienen los niños y que todos debemos procurarlos, sean nuestros hijos o no. Es decir, no es solo porque sean mis hijos, ¿no? Cualquier niño tiene derechos y entonces todos tenemos que velar por los derechos de estos pequeñitos. Entonces sirva este mes para seguir reflexionando sobre los temas pendientes que tenemos con las infancias. Es correcto, muchas gracias, Olga Valerio. El tema que hoy has tratado nos revela claramente cómo los mexicanos en general estamos atendiendo los temas de los niños. Este caso de Camila pues es verdaderamente penoso, triste, doloroso, y que deseamos que no se repita nunca más, pero para eso la sociedad debe actuar también. Así es que ahí están los derechos de los niños en este mes de las infancias, y no solamente del 30 de abril, ¿verdad? Sí, todo este mes tenemos que seguir reflexionando, y de verdad que es un gusto que haya estos espacios para que podamos hablar abiertamente de estos temas y podamos enterarnos de cuántas cosas nos hacen falta por trabajar. Celebremos el Día del Niño trabajando por los derechos de las infancias, pensando en lo hermoso que es poder verlos crecer felices, plenos, en libertad y cubiertos todos sus derechos. Perfecto, ya viste, con esa frase nos quedamos mejor, y cuidemos a nuestros niños, y como lo ha dicho claramente Olga, proteja a su niño, pero proteja también a los demás niños, son parte de la misma sociedad. Gracias, Olga. Muchas gracias. Gusto volver a verte. Igualmente. Excelente día y Igualmente semana. para ustedes.